entrevista relacionando la economía con los ODS de la prosperidad y el cambio climático. En esta oportunidad nos acompaña el especialista en economía, Meilín Trujillo Pinedo, quien nos va a dar sus respuestas desde su experiencia sobre el cambio, sobre ese tema importante. Para comenzar con la entrevista, dinos, especialista Meilín, desde su experiencia, ¿qué tan importante es considerar el cambio climático dentro de las decisiones económicas? Hola con todos, buenas tardes. Es importante esto debido a que no repercute solamente en el presente, sino también en el futuro, y eso tiene que ver mucho con las inversiones que por ahora se puedan desarrollar acá. Recordemos que el Perú es un país netamente que exporta productos primarios, y eso tiene que ver mucho con la producción, ya que tiene que ver con la fuerza productiva que por ahora podemos estar dando al mundo. Entonces, si no hay una calidad estándar para poder dar este tipo de productos, entonces este cambio climático afecta a la producción que puede haber, requiriéndose el uso de más fertilizantes y otras cosas que antes no se utilizaban, porque antes se tenía una tierra más fértil. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Como primera pregunta, hablemos un poco sobre las energías limpias. ¿Cómo cree que usted, al encontrarse en Perú, un país tercermundista, el acceso a energías renovables o limpias podría ayudar a mitigar, en este caso, los efectos del cambio climático? Lo que pasa es que las energías limpias son muy costosas en realidad, entonces requieren una mayor inversión del Estado peruano en este tipo de situaciones. Recordemos que para el caso de Puno, por ejemplo, ellos han adaptado paneles solares para que puedan captar algo y puedan ellos tener calefacción dentro de sus casas propiamente. Buscan ellos la manera más natural de poder hacer eso. Pero el tema está en que nosotros no tenemos la ingeniería o la estructura y la innovación para poder desarrollar este tipo de eventos. Recordemos que según el modelo de Cook-Douglas, estamos 3 años desfasados de la innovación que podría crearse en el mundo. Es decir, si por ahora Japón crea una industria que ve este tema de energías renovables, energías limpias, ese programa llegaría a nosotros, esa innovación tecnológica llegaría a nosotros 3 años después. Entonces, igual estamos desfasados en ese aspecto de la innovación tecnológica. Entonces, tiene mucho que ver, pero de parte de nosotros el problema es que no producimos. Nosotros solamente adoptamos, que es muy diferente. Entonces, se tiene que invertir en la creación de innovación, y eso viene de la mano con educación, con programas que tengan que ver con este tema de innovación tecnológica, y abarca muchas cosas. Entonces es un eje muy amplio para poder tocarlo. Muchas gracias por su respuesta. Mucho gusto. Como segunda pregunta, desde su perspectiva, ¿el cambio climático afecta las oportunidades de empleo? ¿Y de qué manera podrían generarse trabajos sostenibles? Sí, claro que afecta a las oportunidades de empleo. Esto debido a que recordemos que las nuevas tecnologías que vienen acá necesitan mayor energía, ¿no? Esto afecta netamente a la producción que puedan haber. Ahora, recordemos que nosotros somos un país que produce, ¿ya? Al producir, lo que hacemos es vender materia prima, nada más, sin añadirle algún como producto intermedio o acabado. El caso popular, el de la papita Slice. El Perú produce la papa y la papa la vende tal cual a la empresa. Y la empresa le paga lo mínimo que puede al agricultor por la papa. Pero nosotros, ellos, al agregarle su proceso de cambio de la papa, nosotros pagamos ya el adicional de lo que a él le puede haber costado, no sé, 10 céntimos, 20 céntimos el kilo, nosotros pagamos los réditos. En cambio, a él, como algo adicional sobre su producto primario, no lo tiene. Él solamente acaba su producción vendiendo lo primario. Ahora, la tierra de por A o B siempre necesita un proceso de adaptarse, un proceso de recuperar energías, recuperar fuerzas. Ahora, ¿qué pasa con el agricultor que ya sembró? Tiene que dejar un espacio para que otra vez su terreno se vuelva fértil y para volver a sembrar. No lo hace. Actualmente ya no se hace ese tipo de cosas. Entonces lo que hacen es volver a producir, volver a producir, volver a producir. Llega un momento en el cual la tierra ya no te da y te tienes que ir a otro lugar. Entonces generas desempleo. Eso sí, siempre ha habido desinformalidad y demás. Pero lo que hace la industria tampoco es contratarte a ti. Oye, te contrato
por este pedazo de tierra, tú te ocupas, yo te ayudo en esto, esto y el otro. No hay ese, por así decirlo, ese junte para que por A o B el productor pueda salir de su espacio productivo primario para poderle dar un agregado, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que puede hacer la intervención estatal en cuanto a regular y generar ese adicional para que el agricultor pueda avanzar. Y por lo general es un mercado informal, no hay productores formales propiamente dichos. El Perú tiene casi 70% de informalidad, solamente el 30% tributa. Entonces imagínate si fuera al revés, ¿no? O sea, cuánto dinero habría recaudado por la SUNAT, haría un montón. Pero ese es el problema, no hay el conocimiento debido para poder generar y tampoco hacer prevalecer un empleo. Interesante, muchas gracias. A ver, en mi caso voy a hacer la pregunta número 3 y quisiera presentarle a usted si es que desde su perspectiva, si es que tal vez tiene algunas propuestas de innovaciones o cambios en la industria que usted considera necesarios para enfrentar el cambio climático sin frenar el crecimiento económico. Yo creo que se debe considerar mucho las externalidades positivas y negativas que pueden haber dentro de este ciclo de producción que pueda haber. Entonces, al tomar eso podemos generar y de una u otra manera impulsar las externalidades positivas. Hace tiempo se habla acerca de una externalidad que se llama la mita. Es decir, se ponen como que una especie de lotes en los cuales o pastizales que pueden comer la ganadería, hasta ahí nada más. Luego pasa un periodo de tiempo, hacen que la tierra se recupere y otra vez puedes volver a comer, ¿no? Entonces, por así decirlo, así se cuida. También hay proyectos de inversión que de por sí generan más inversión. Por ejemplo, el hecho de generar una represa para generar luz eléctrica genera no solamente un cambio a los moradores que puedan haber ahí en ese momento, sino también alrededor de toda la ciudad, y eso se llaman las economías de escala que puedan haber dentro de este territorio. Y no solamente es eso, al desviar el agua pueden generar más, por así decirlo, tierras agrícolas que puedan haber, o incluso llevar agua potable al resto de ciudades alrededor. Pero el tema está en que se desarrolla proyectos de inversión, pero netamente desagregados. Si estás haciendo pistas, haces solo pistas. Si estás haciendo conductos de agua, haces todo el conducto de agua. Y si pusiste gas, primero tengo que romper la pista que ya hiciste para volver a poner gas, ¿no? Entonces no hay esa interfaz, esa interconexión para que sea un proyecto de inversión no modifique lo que ya está hecho, sino que no hay un plan de gobernanza como tal, un plan de urbanización. Entonces, de una u otra manera, la desorganización no permite que nosotros innovemos y eso no produce que nosotros podamos cuidar algo tampoco. Entonces, lo del cambio climático sí repercute en gran manera, pero si nosotros no ordenamos cómo debe hacerse, poco o nada vamos a poder hacer por el cambio climático que se está haciendo. Y lamentablemente, en países que producen un montón de CO2 son aquellos que no firman los tratados, a diferencia de nosotros, que nos vemos obligados a firmar tratados de que vamos a cuidar el clima, cuando los que deberían cuidar el clima son aquellos que de una u otra manera contaminan más, ¿no? Y ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta al momento de que se desarrollan esas reuniones que por lo general se hacen tocando a este tema. Ahora daré paso a la cuarta pregunta. ¿Por qué cree que el cambio climático afecta más a las poblaciones vulnerables y qué acciones económicas podrían reducir estas desigualdades? Lo que pasa es que la gente vulnerable es la que más sufre con este tema de cambio climático. Por lo general, esto se toca a nivel de país, pero poco se pone en práctica por los inversionistas, por las grandes empresas que vienen a explotar de una u otra manera los recursos naturales. Hay empresas que por A o B vienen aquí, contaminan el río y por lo general ese río era usado para la agricultura de la ciudadanía, de ese pueblo que pueden haber. Entonces ahora ya no producen agricultura y para cambio el hecho de contaminar este río genera pues diversos ciclos que ya no están en el clima. Entonces por A o B
siempre va a perjudicar al menos, como dice, la cuerda se rompe por el lado más débil y el lado más débil son ellos. Lo que tiene que hacer el Estado es adoptar su rol, que de por sí le pertenece, que es el rol de supervisión. Como se dice, el mercado se regula solo, pero no es así en muchos casos. Siempre hay una asimetría de la información que no permite que se desarrolle de la mejor manera. Y el Estado no cumple con su rol de dar ese proteccionismo a estas personas vulnerables, ¿no? Y hay un estudio donde se dice que si hacemos algo ahorita por el cambio climático, de aquí a 50 años vamos a tener un cambio de 10% en cuanto a temperatura y demás. Si no hacemos absolutamente nada, vamos a tener un cambio del 30 o 40% en la temperatura de lo que se puede estar desarrollando. Entonces eso afecta en muchas formas a las economías que nosotros tenemos. El país no es innovador, entonces al no ser innovador dependemos de los de afuera y eso es lo que de una u otra manera nos retiene, y al no darle el agregado que se debe para que podamos nosotros vender al mundo, lastimosamente siempre vamos a ser tercermundistas. Muchas gracias. ¿Qué acciones considera prioritarias para enfrentar los cambios climáticos desde la economía en los próximos años? La primera acción que se debe tomar es que el Estado, como te digo, regule este tipo de situaciones, ¿no? Adopte su rol propiamente de fiscalizador y de mediador entre las empresas y la población que pueda haber. Entonces, al momento de desarrollar eso, y también creo que es oportuno crear si bien es cierto, las inversiones son necesarias y hacer los proyectos de inversión son necesarios, pero si estos no van de la mano, no van compaginados, por así decirlo, no puedes hacer pistas para luego romperlas, no puedes hacer pistas que luego que por A o B no cumplen con las especificaciones necesarias y se terminan derrumbando por el mismo hecho de que no se hizo un buen estudio de prefactibilidad, no se hizo un buen estudio de suelos. Entonces, si por A o B no tienes personal competente que pueda desarrollar este tipo de estudios bien desarrollados, no vas al final las inversiones que tú puedas generar, al final terminas retrocediendo más. Y el Estado, si no deja de estar sentado ahí promulgando leyes y haciendo leyes, que por A o B siempre repercuten en la población, ya que recordemos que han habido algunas últimas leyes que han sido publicadas en las cuales dicen esta ley no crea o no genera gasto adicional en el presupuesto, ¿no? Pero sin embargo sí lo genera, y este tipo de pronunciamiento de leyes tan laxas que hay ahora, anteriormente así no se hacía, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la preparación, el talento humano que puede haber dentro de la gobernanza, que lastimosamente eso no está normado, no hay una norma que te exija que tú puedas tener ciertos conocimientos para postular a cargo, si no hay un poquito de orden al momento de desarrollar proyectos de inversión, y si el Estado sigue sin adoptar su rol de fiscalizador que le corresponde, pues no se va a lograr en nada. Entonces esas son acciones prioritarias, pero tienen que ver más con el orden que con llamar inversionistas y demás. Muchas gracias, Maylin. Me parece muy buen punto lo que tú tomas, ¿no? El Estado como regulador, ya que el mercado por sí solo en el Perú ya está desarrollándose poco a poco. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y espero que ustedes hayan comprendido, ¿no? Que la economía también se relaciona con el ambiente, no solo desde un punto de números. Muchas gracias.